A todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Ese que les habla es el pastor y profeta Christopher Jiménez, esperando en el Señor de verdad que estén teniendo una excelente mañana el día de hoy. Disculpen que no pudieron escucharme al inicio, pero estamos de vuelta. Esperamos en el Señor que me puedan escuchar con mucha claridad. Y por favor, no duden en compartir y darle like a la página para que cada material, ¿verdad?, que nosotros estemos dialogando en esta página, usted pueda entrar y participar y aprender, ¿verdad?, que es lo que nosotros queremos en el camino del Señor. Queremos seguir aprendiendo y queremos seguir mejorando. El día de hoy quise hacer un Facebook Live espontáneo debido a las preguntas, debido a los comentarios y lo de bendición que fue el día de ayer. Por eso es muy importante su participación, porque eso nos motiva a decir, ok, estoy ayudando a personas, entonces sigo tratando de ayudar. Y eso es muy importante. Así que nada, que el Señor le bendiga a todos. El día de hoy quiero hablar un poquito de entendiendo los tiempos. Recuerden que esto es una clase de mentoría para la oficina profética. Así que aunque usted no sea profeta, usted puede seguir aprendiendo. Usted puede seguir aprendiendo más de ese ministerio y cómo entenderlo, cómo madurar para poder entenderlo, que es lo que nosotros queremos expresar en esta preciosa mañana. Muy bien, dicho esto, gracias a todos los que se están conectando. Que el Señor le bendiga en gran manera. El día de ayer, acá, según mis notas, ustedes pueden ver acá, según mis notas estuvimos hablando de lo importante que era entender el proceso de cuando la palabra profética es descargada en un profeta, cuáles son los procedimientos, qué sucede en la vida de ese profeta, dónde se entrega la profecía, si en el Cronos o en el Kairos, espiritualmente o físicamente, dónde se entrega la profecía y cuál es el proceso. El día de hoy vamos a también hablar de la importancia de que ese profeta entienda cuándo desatar una profecía. Cuándo desatar una profecía, entendiendo los tiempos. Le puse como título para que podamos ir entendiendo. Entonces, ¿qué hace que una profecía se vuelva inmadura? ¿Qué hace que una profecía se vuelva prematura o no llegue al cumplimiento? Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que ese profeta tiene que llegar a la madurez de entender los tiempos. Vuelvo y le recuerdo que había una tribu muy importante llamada la tribu de Isaacar, que ellos eran especialistas en los tiempos, sabían cuándo salir a la guerra y pelear contra el enemigo. Entonces, lo que hace la diferencia en un ministerio profético es cuando el profeta, ¿verdad?, llega a la madurez de entender los tiempos de cuándo soltar esa profecía. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 50, verso 54. Así que síganme acá con cuidado. Isaías 50, verso 4 dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio la lengua de sabios. Oiga esto porque es muy importante. El profeta tiene que tener sabiduría. Me dio la lengua de sabios para saber hablar las palabras al cansado. Y dice acá, despertarán mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, en otra palabra, que le quiero tratar de poner otra versión, si puedo. Ok, aquí está. El Señor omnipotente me ha concebido tener una lengua instruida. O sea, el profeta no puede ser una persona neófita. El profeta tiene que ser educado a la hora de comunicar lo que él quiere comunicar. Entonces, esa filosofía de no, yo hablo lo que Dios me ponga, sin pesar, sin medir lo que usted va a comunicar, es un error. Si vas a entrar en la oficina profética, tienes que madurar la capacidad de comunicación. Entonces, acá dice lo siguiente, que es muy interesante: una lengua instruida para sostener mi palabra para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído para que yo escuche como los discípulos. Entonces, es muy importante que usted y yo como profeta tengamos la capacidad de no solamente profetizar, eso es 1% de, sino que tengamos la capacidad de comprender
a la persona que le vamos a hablar de comprender cómo comunicar esa profecía. Entonces, Isaías recibió una gracia y Isaías le da gracia a Dios por la capacidad que Dios le entrega de él poder entender cómo entregar una profecía, de entregarle un lenguaje que él pueda darse a entender al público al que Dios le había llamado a comunicarle. Entonces, lo primero que usted como profeta tiene que hacer es desarrollar un corazón agradecido por la gracia que Dios le entregará para que usted pueda comunicar el mensaje que Dios le quiere dar. Si usted es una persona que no ha desarrollado la gratitud, Isaías dice: le doy gracias a Dios por haberme dado la capacidad de poder entregar la profecía con un lenguaje correcto. El 70% de por qué la persona no quieren escuchar a un profeta no es por la profecía. ¿Ok? No es por la profecía, es por la incapacidad, es por la incapacidad que ese profeta tiene de saber comunicar el mensaje de Dios. Entonces, quiero que entienda que es muy importante como profeta que tú entiendas la capacidad de comunicar, es muy importante. Tiene que ser soltada en el tiempo correcto. Recibirás la profecía en el Kairos, que es el tiempo eterno, y la vas a soltar en el Cronos. Entonces, tienes que entender que el hecho de que tú hayas recibido la palabra en el Kairos no significa que el Cronos todo el tiempo esté disponible para que usted desate esa profecía en el tiempo. Entonces, el profeta tiene que discernir si es el tiempo correcto para soltar la profecía. Acá estoy leyendo mi guideline para que podamos ir correcto. Entonces, importa el nivel de madurez del profeta a la hora de entender que no simplemente porque recibe la profecía, él inmediatamente tiene que soltarla. Eso no es lo que Dios enseña. Entonces, debes discernir el nivel de preocupación que la situación se presenta al tú ministrar. Por ejemplo, quiero que vean el texto acá porque él nos da una clave muy importante. Dice: para sostener con mi palabra al fatigado. En la Reina Valera, miren qué interesante dice: para saber hablar las palabras al cansado. Entonces, una de las cosas que va a determinar la precisión del tiempo a la hora de tú soltar esa profecía es saber reconocer la necesidad. Dice: para que mi palabra pueda tener efecto en el cansado. Entonces, tienes que como profeta madurar y entender el tiempo, discernir el tiempo de la preocupación. Él dice acá: yo tuve que discernir el tiempo para ministrar al cansado. Entonces, tú tienes que saber interpretar la necesidad que hay en ese momento a la hora de ministrar. No es simplemente profetizar, es discernir. Esta persona está lista para yo soltar esta palabra. Es la pregunta que tú tienes que hacerte antes de profetizar o antes de ministrar. Aquí quiero presentar varias cosas. En el libro de Éxodo, déjame mover esta nota acá. En el libro de Éxodo capítulo 4 verso 11, quiero presentarles a su siervo Moisés. Dice: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Entonces, aquí vamos viendo que hay un profeta que le dijo a Dios que no tenía la capacidad de comunicación. Hay algunos de ustedes que dicen: ok, pero si Dios me llamó a la oficina profética, Él me tiene que dar la capacidad de hablar. Y acá Dios confronta a Moisés y le dice: sí, yo soy el que le hago la lengua al mudo, ¿verdad? Y yo soy el que hago que la persona hable. Verso 12: anda y ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar. Oiga eso: y te diré lo que debes de decir. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros simplemente nos enfocamos en lo que tenemos que decir y no en que el Espíritu de Dios nos dé la capacidad de comunicación. Moisés, por supuesto, no estaba diciendo eso porque no era una persona estudiada. Era una persona estudiada. El profeta tiene que tener educación. El profeta tiene que ser una persona instruida. Tiene que ser una persona discipulada. Otro texto que puedo presentarles acá rapidito. Salmo 45 verso 2. Miren en su pantalla qué interesante esto dice: tú eres
el más apuesto de los hombres, tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, una de las características de la unción del Mesías es la capacidad de comunicación. Dice, tus labios son fuente de elocuencia. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos delante de un profeta maduro? ¿Cómo sabemos que estamos delante de un profeta que ha llegado al nivel de excelencia? Porque simplemente cuando ese profeta habla, se ve una fuente de sabiduría. O sea, ese profeta no simplemente quiere darte una palabra, te la explica, te la desglosa, hace que tú entiendas específicamente lo que Dios quiere comunicarte. Entonces, no es simplemente que el profeta venga y te dé una palabra. Tú como receptor tienes que ver si ese profeta, ¿verdad?, tiene la educación necesaria, la madurez necesaria para tú recibir esa palabra profética. Es un detalle muy importante. Y yo sé que en las escuelas proféticas que hay por ahí no le gustan hablar de eso, pero yo creo que para los embajadores esto es muy importante. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 9, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Tiene que el profeta darle la oportunidad al Espíritu Santo de que el Espíritu Santo toque sus labios para que las palabras que salgan de sus labios sean fuente de vida, sean fuente de sabiduría, sean fuente de entendimiento. Entonces, eso es muy importante. Otro texto que quiero presentarles, debo de ir rápido porque mi tiempo se me está yendo. Mateo 22, verso 46, dice acá lo siguiente: nadie pudo responderle ni una sola palabra. Está hablando de Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús, que era profeta, Jesús, nuestro Mesías, tenía la capacidad de comunicación y dejaba a todo el mundo tan claro que la gente ya no tenía pregunta. Entonces, hay profetas que cuando ellos profetizan, en vez de traerle solución y claridad a la persona, lo que le traen es confusión. Y no es porque el mensaje profético que recibieron en su espíritu no sea de Dios, o es que no tuvieron la educación, no tuvieron la capacidad de explicar qué era lo que Dios estaba diciendo. Otro texto importante, ¿verdad? Aquí la Reina Valera, se lo quiero poner en pantalla. Dice, y nadie le podrá responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más absolutamente. Otro texto importante, el libro de Lucas. Estoy enfatizando acá lo importante de la comunicación. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Note palabra importante aquí, palabras de gracia. El apóstol Pablo habló de eso. Profeta, no es que la gente no te quiere escuchar. Profeta, no es que la gente no te quiere recibir. Es que tu falta de educación, tu falta de madurez, cuando comunicas lo que comunicas, en vez de edificar, destruyes. Y la palabra de un profeta tienen que ser sazonada con gracia, independientemente de que el receptor no quiera escuchar al profeta, porque hay gente que definitivamente no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir, y nosotros hablamos de eso ayer. Pero en cuanto depende del profeta, el profeta, sus labios, sus palabras tienen que ser llenas de gracia. Dice acá que las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces la gente se cuestionaba, ¿de dónde este hombre tenía esta sabiduría? ¿De dónde este hombre alcanzó este nivel de madurez? Entonces, ¿por qué se percató el público de que él era un profeta? Que no era un profeta inmaduro, porque la forma de comunicarse revelaba que no era un profeta inmaduro. Entonces es importante que tú como profeta, llamado a la oficina profética, desarrolle la capacidad de comunicación. La forma de comunicarte con el público es muy importante. Determinará cuánta atención te dará esa persona a la hora de tu profetizar. Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría. No simplemente palabra. El Espíritu de Dios no solamente te dará la palabra, te dará sabiduría, saberla comunicar, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, es importante que el profeta desarrolle esta capacidad de hablar. Juan capítulo 7, verso 46, dice la palabra: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Porque Jesús tenía una capacidad de comunicar las cosas correctamente. ¿Me van siguiendo? Entonces, es importante que el profeta entienda que lo que hace que una profecía sea inmadura o sea prematura es la incapacidad no solamente de profetizarla, sino la capacidad de comunicarla. Entonces, punto número 2, en ese mismo punto, no solamente entonces es la capacidad de comunicación, sino también la capacidad de entender el tiempo y la temporada de esa profecía. Y acá quiero darle un texto que es muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 23. Miren qué interesante esto que le quiero comunicar. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. En otra palabra, el profeta tiene que preguntarse si era la palabra correcta cuando la profecía de ese profeta fue desatada. El receptor tiene que preguntarse. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Acá dice que la respuesta del profeta tiene que traer solución, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, toda palabra tiene un tiempo. No es simplemente profetizar. Usted tiene que saber discernir el tiempo. Tiene que saber explicar. ¿Sabía usted que cuando uno suelta una palabra profética a tiempo, Dios le hace sentir al profeta un gozo inexplicable? Ok, un gozo inexplicable en su espíritu, porque él está viendo que no está trayendo confusión, sino que está trayendo respuesta ante una pregunta. Entonces, una de las satisfacciones que tiene el profeta en ser un traductor espiritual y transformar la palabra de Dios de el kairos al cronos, esa satisfacción del profeta es cuando lo que habla como profeta se vuelve una solución y no una confusión. Entonces, es importante que entendamos el procedimiento. La palabra viene del Espíritu, sale por la boca y trae respuesta. Y hay veces que cuando usted está profetizando, sin darse cuenta, dentro de lo que usted está hablando, Dios quiere comunicarse. Y hay veces que vas a decir cosas que innecesariamente no la pensaste ni la analizaste. Simplemente se te salen. Entonces, entrarás en una habilidad, profeta, de traer respuesta y no confusión. Tienes que entender eso. Entonces, la misma boca que preguntó es la misma boca que trajo respuesta. El profeta, a la hora de profetizar, tiene que preguntarse. Pregunta: ¿cómo se llama esta persona? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le voy a ayudar? Y ante la pregunta íntima que se está dando en el kairos, ¿okay?, te va a bajar la palabra profética que vas a soltar en el cronos. Pero si usted es un profeta que no se autoanaliza, no se pregunta a sí mismo, nunca va a poder traer solución. Lo que va a traer es confusión. Entonces, un punto muy importante: ¿qué pasa si la palabra es soltada en la temporada incorrecta? En vez de ser de edificación, va a traer destrucción. Okay, y acá quiero recordarles esto: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Miren qué interesante este punto que se nos está presentando acá. En el libro de Proverbios 25, verso 11, dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, el problema no es el mensaje, profeta. El problema es cómo sueltas el mensaje. ¿Okay? Otra palabra importante, Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo ofrecía solución en la profecía, no problemas. El libro de Mateo 13, verso 54 dice: y ha venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, a la hora del profeta comunicar el mensaje, es muy importante que lo haga con precisión, que lo haga con excelencia, que lo haga con altura. Entonces, ¿qué pasa si una persona suelta una profecía antes de tiempo y el receptor recibe esa profecía? ¿Qué va a pasar? Causará malas cosas. Y acá le quiero dar un ejemplo de esto. Un ejemplo muy común que mi padre espiritual me había comentado hace un tiempo atrás. Muy bien. En una ocasión,
hubo un joven en el ministerio, ¿ok? Hubo un hijo espiritual en el ministerio que caminaba junto con el profeta de Dios. Estaba cerca del varón de Dios. Y él me dijo, la razón por la que Christopher yo lo puse cerca de mí no era porque yo no sabía que mi hijo espiritual tenía llamado o no tenía un ministerio. Lo puse cerca de mí porque me percaté que tenía el don, pero no tenía el carácter para aguantar ese don. ¿Okay? Entonces lo puse cerca de mí porque a veces que nosotros como padres espirituales pensamos que lo que le hace falta a los hijos espirituales quizá es acceso, es estar cerca para que vean mejor. Pero hay veces que al traerlo uno cerca, al contrario, lo hace ciego y lo hace reverde. Pero en el caso acá, él me dijo que la razón por la que lo puso cerca era para que pudiera desarrollar peso y carácter a la hora de sostener el ministerio y el llamado que Dios le había dado. Él quería que aprendiera de cerca. Él quería que aprendiera cómo es que su padre espiritual escuchaba la voz de Dios y cómo se comunicaba con las demás personas que estaban conectadas a su ministerio. Que nunca el padre espiritual le reveló al hijo el llamado o el ministerio que tenía, porque estaba trabajando en el carácter de este joven. Pero ¿qué pasó? El joven fue a una iglesia y en esa iglesia él de alguna forma alguien le dio la oportunidad. Hubo un profeta que estaba en ese servicio y ese profeta vino y le dio una palabra profética a este joven. Cuando el joven recibe la palabra, aquí viene lo interesante de esto. El profeta le dijo lo siguiente al joven profeta. Le dijo lo siguiente: Dios te ha entregado un ministerio. Dios te ha llamado a un ministerio. Y el tiempo de Dios para tu vida ha llegado. Eso fueron las palabras de aquel profeta al profeta joven que estaba en el servicio. Le dijo: es importante que tú entiendas que tu padre espiritual, el mentor tuyo, no te va a poder ayudar a llegar donde tú tienes que llegar. El tiempo tuyo ya llegó. Es tiempo de que acciones a lo que Dios te ha llamado. ¿Okay? Y voy a tratar de seguir con mi línea aquí porque no quiero soltar ningún detalle de este episodio. Entonces, ¿qué pasó? No era que su padre espiritual no veía el llamado. No era que su padre espiritual no veía el don dentro de este joven. La razón por la que él no le quería revelar ese llamado era porque no tenía el carácter. Entonces vino este profeta y dio una palabra antes de tiempo que provocó y alteró que este joven, ¿okay?, soltara el ministerio, activar el ministerio antes de tiempo. ¿Okay? Una profecía fuera del tiempo puede provocar malos frutos. ¿Qué pasó con ese joven? Ese joven decidió plantar una iglesia porque el profeta le dijo que su tiempo había llegado. La iglesia tenía 10 miembros, ¿okay? Tenía 10 miembros, ¿okay? Y 5 de esos miembros eran mujeres. ¿Qué pasó? El joven profeta que plantó la iglesia no tenía el carácter. Tenía el don y tenía gracia, pero no tenía el carácter. ¿Y qué pasó? Ese pastor terminó acostándose con mitad de la congregación. Si tenía 10 miembros, se terminó acostando con 5 de ellas. Y causó todo tipo de problema. Causó todo tipo de conflicto. Entonces, entiende, profeta de oficio, que Dios te va a conectar con un profeta mayor para desarrollar el carácter, no el don. Yo sé que tú quieres usar el don para impresionar y ganarte el favor de la gente, pero lo que te va a ayudar el día de mañana no es el don, sino el carácter que tengas para sostener ese don. Entonces, ¿qué pasó con ese joven? Aquí viene lo más interesante. Cuando el joven le pasa todo lo que le pasa, pierde la iglesia, pierde su matrimonio, pierde el ministerio, pierde el llamado. ¿Sabe qué hizo ese joven? Según lo que me cuentan acá. ¿Sabe lo que hizo después? Que terminó acusando a su padre espiritual, diciendo que su padre espiritual le había maldecido por él salirse de su cobertura
o por salirse de su mentoría. Entonces, cuando tú no entiendes o no eres una persona madura, recibirás toda la profecía que te entreguen sin discernir los tiempos. Por supuesto, el joven, después de que dijo que su padre espiritual le había maldecido porque había perdido absolutamente todo, regresó o intentó regresar al padre espiritual, que tengo que hablar en parábola, intentó regresar al padre espiritual, pero ya el padre espiritual no pudo trabajar en el carácter de ese joven. ¿Por qué? Porque la palabra prematura que recibió del otro profeta alteró el diseño original que Dios había tenido con ese joven. Intentó regresar, pero ya no le pudo trabajar en el área que él quería trabajar. Entonces, toda la inversión que el mentor, el padre espiritual, profetas que me están entendiendo, toda la inversión que tu padre espiritual está haciendo en ti, entiende, no es porque él no ve tu llamado, no es porque él no te quiere llamar profeta, no es porque él no quiere sacarte a la luz, es porque él entiende que no es el tiempo. Y tú tienes que ser lo suficientemente maduro para entenderlo. Si no lo entiendes, vas a cometer graves errores. Nunca se me olvida que en una ocasión vino un joven y me dijo: profeta, Dios me ha llamado al pastorado. Y la voz de Dios bajó y me dijo: dile que no se meta a pastorear, que no es el tiempo, que Dios no aprueba esa idea. Pero por supuesto, él agarró y se fue para otros profetas, y los otros profetas inmaduros le confirmaron que sí, que era el tiempo de Dios para él poner esa iglesia. ¿Qué terminó pasando? Infarto en el corazón. ¿Qué terminó pasando? Perdió a su familia. ¿Qué terminó pasando? Dañó vidas en una iglesia porque no era el tiempo de Dios. Entonces, una profecía desatada fuera de tiempo va a causar desastres. Y tienes que llegar a la madurez y a la comprensión de este principio que estamos hablando en esta preciosa mañana. Entonces, es importante que investigues. Es importante que investigues la madurez de este profeta. Es importante que investigues el récord de ese profeta. Simplemente porque te llamó por Facebook y te dio una palabra, o te llamó por teléfono que tiene una palabra, quiere decir que viene de Dios. No solamente porque una profeta por a través de una transmisión te dijo que tú eras pastora, ya tú tienes que ir al pastorado. Tienes que ser maduro. Entiende el récord y la integridad de ese profeta. Yo sé que tú amas a Dios. Yo sé que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Yo sé que tú quieres trabajar para Dios. Pero la inmadurez te puede forzar a estar en un lugar que Dios nunca te dijo que estuvieras. Y para eso se requiere madurez. El profeta tiene que ser maduro a la hora de decir algo que no está supuesto a decir. Ser responsable. Sé un profeta responsable. No solamente hables por hablar. Otra cosa, el profeta no puede ser chismoso. La diferencia del chismoso y un profeta es simple. Es que el chismoso habla las cosas fuera de tiempo, mientras que el profeta habla las cosas a tiempo. Entonces tú eres responsable de vidas. Entonces, uno de los trabajos que tu padre espiritual y tu mentor tienen que hacer es desarrollar una auténtica comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Nunca, déjame ver si puedo darle un poco más suave a esto. Nunca intentes profetizarle a tu padre espiritual o a tu mentor, al menos que ellos te den el permiso. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de hacer la oficina profética con excelencia. Esto es parte de la escuela de los Danieles. Esto es parte de los jóvenes que Dios va a levantar, que van a operar en el campo profético con altura, con precisión, con excelencia. Nunca intentes profetizarle a tu propio padre espiritual. Evítalo. Solamente habla si él te da el permiso de hablar. Yo sé que hay gente que te va a decir: eso no es de Dios, eso es mentira, tú dile lo que es, dile la verdad.
Estamos hablando de hacer ministerio con excelencia. No es hacer ministerio. Otra cosa. ¿Sabe las veces que el profeta Jeremías, yo yendo a África, viéndolo ministrar, viéndolo manifestar el poder de Dios con gran calibre, ¿cómo voy a ir yo a intentar a profetizarle a uno de sus miembros en la iglesia que él tiene de 50,000 miembros? Estamos hablando de hacer ministerio con excelencia. Si tu padre espiritual te invita a su iglesia, si te da el privilegio de ir a su iglesia y alguno de los miembros de esa iglesia quiere que tú le des una palabra profética, no caigas. Nunca se me olvida en una ocasión que estuve en África, hablando de mi experiencia personal, y cuando el profeta nos unge, derrama un aceite sobre nosotros y nos dice: ustedes tienen una unción especial para caminar con Dios, ¿verdad? Y saliendo de ese servicio en el monte, vinieron dos jóvenes a acercarse con dinero a decir: por favor, profetízanos. Hemos visto que tu padre espiritual te ha ungido. Yo sé que la unción está en ti. Cuando intenté decirle algo, sonó mi teléfono. Y el padre espiritual mío me dijo: ¿qué vas a hacer? Y le digo: aquí estoy con unos jóvenes. Y él dijo: no lo hagas, porque es una tentación, es una prueba. Quiero ver cuán maduro estás. Si vas a ceder ante la oportunidad o te vas a dejar guiar, te vas a dejar mentorear. Entonces, como profeta, tú tienes que tener una voz que te eduque. Tú no puedes querer hacer el ministerio simplemente porque sientes hacerlo. Yo sé que tú tienes la pasión y tienes el deseo, pero un buen deseo sin madurez es un mal deseo. Entonces, es importante que te eduques y aumente la comunicación con la palabra de Dios. Nunca intentes profetizarle a un miembro de la iglesia de nadie. Si te invitan a predicar una iglesia y Dios te usa de manera poderosa y tú sientes que Dios hizo cosas gloriosas, vete silenciosamente. Y si un miembro de esa congregación te quiere llamar, asegúrate de que ese hermano o esa hermana tenga una comunicación con el pastor. Si intentas profetizarle a alguien sin que el pastor de esa congregación sepa la palabra que tú le estás dando, automáticamente te cierras todas las puertas, no solamente en ese pastor, sino en todas las personas que ese pastor está conectado. Evítalo. Si hay un miembro de esa iglesia que te está llamando sin consentimiento del pastor, ten cuidado, es una trampa. No llames a nadie de otra congregación. No textees a nadie de otra congregación. Mantente en la intimidad. ¿Sabe la gente que le profetizaron? Acá viendo mi línea. Siendo una persona, un doctor, viene un profeta a profetizarle fuera de tiempo y a decirle: tú no eres un doctor, tú eres un ingeniero. Imagínense que ese hombre suelte su profesión y se vaya a la construcción, y que ese hombre esté trabajando en construcción que no está preparado ni diseñado por Dios para eso, y de repente le cae una madera o un blot y esa persona muere. ¿Quién es el responsable? ¿Ese hombre que se fue a trabajar para la construcción o el profeta que le introdujo una palabra inmadura, una palabra a destiempo, una palabra prematura que lo saca de la posición donde Dios lo necesita y lo lleva a un lugar de muerte y de destrucción? Nunca intentes profetizarle a un miembro de tu padre espiritual, porque ese padre espiritual o ese mentor tiene la capacidad de hacerte ver como un mentiroso, porque el manto de él, el nivel de él es diferente a tu nivel. La experiencia de él es totalmente diferente al nivel en el que tú caminas. Entonces tienes que aprender a moldear tu carácter. Tienes que aprender a qué nivel llega tu manto. Tienes que aprender cuál es la unción que el Espíritu Santo te ha delegado. Y tienes que aprender a madurar. La inmadurez del profeta versus la inmadurez del receptor. Entonces, el receptor, que no es el profeta, también puede recibir sueños, también puede recibir visiones, también puede recibir frecuencias
que no vienen de parte de Dios. O sea, no simplemente lo podamos reducir al profeta. La persona puede recibir un sueño que no es verdadero. Puede recibir una visión que no es verdadera. Puede recibir una promesa o una voz que no es de Dios. Entonces, tienes que mantener el discernimiento a tope. Entonces, es importante que entendamos a discernir el tiempo de esa profecía. Como padre y como madre, si hay un profeta que le da una palabra a tu hijo o a tu hija, usted tiene el derecho de examinar esa profecía y asegurarse e investigar que esa profecía esté alineado con el diseño que Dios te ha entregado como padre para tu hijo. Eso es cuando se suelta una palabra de tiempo. Eso es cuando el receptor es inmaduro. Pero ¿sabía usted que también hay palabras que no son prematuras, que al contrario, Satanás quiere que se cumplan? Cada vez que usted como profeta va a profetizar, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente: que en la atmósfera no solamente va a estar el receptor, sino que también va a estar Satanás en ese lugar. El diablo también vendrá para observar la profecía que usted ha soltado en ese lugar. ¿Y para qué él viene? Para traer cumplimiento quizás a una palabra que no es el tiempo. Si hay alguien interesado en que cierta profecía se cumplan, es Satanás. ¿Cómo así, pastor? Me confundiste. ¿Qué? No entiendo. Acuérdense, déjame llevarte a Génesis. Génesis capítulo 1, verso 26. En la reunión que Dios hizo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves del cielo, y las bestias, y en la tierra, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, miren qué interesante esto acá. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Había una profecía de parte de Dios que Adán y Eva iban a ser similar, idéntico en semejanza al Padre. En otra palabra, al Señor, ¿ok? Para que me entiendas. Había una profecía. Dios dijo: te he creado para que portes mi imagen, para que tengas mi semejanza. Pero eso no era profecía al futuro. Dios profetizó: vas a tener mi imagen, vas a caminar en mi semejanza. Pero eso era una profecía al futuro. Eso no se iba a cumplir, ojo, en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían que esperar el cumplimiento de esa profecía. En el espíritu tenían el ADN, pero faltaba que esa profecía se cumpliera. Habían cosas que ellos no tenían entendimiento de. Pero Satanás, o el diablo, se percató de la profecía y hizo en Génesis capítulo 3 que Adán y Eva quisieran cumplir la profecía a destiempo. ¿Y cómo tú dices eso, varón de Dios? ¿Cómo es eso posible? Tú me estás diciendo que él también está interesado en que cierta profecía se cumpla. Sin duda. Génesis 3, verso 3. Pero del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. El verso 4, miren conmigo esto. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ojo a este detalle. Coma, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si hay alguien que estaba empecinado en que la profecía se cumpliera a destiempo, era Satanás. La profecía era para un tiempo, pero Satanás, o el diablo, hizo que esa profecía se cumpliera antes de tiempo. Hizo que Adán y Eva comieran antes de tiempo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces, cuando un profeta está profetizando, Satanás o el diablo está allí escuchando la profecía para ver si la persona deja que la profecía pase
o provoca que la profecía se cumpla. ¿Okay? Supongamos que viene un profeta y dice a una joven: tu esposo en el futuro se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan. La muchacha recibe la palabra. Dice: gracias, Señor, porque en el futuro voy a tener un esposo que se llama Juan. Según lo que me dio, la información que me dio el profeta. Satanás estaba allí y se percató que Juan era el nombre o el diseño que Dios tenía preparado para esa joven. ¿Y qué hace el diablo? Provoca que un Juan preparado por él llegue a esa joven. Y ella, como la única información que tiene ese profeta es el nombre, no tiene características, no sabe dónde vive, no sabe su seguro social, no sabe su dirección. Recibe a Juan pensando que la profecía que le dio el profeta era el cumplimiento, no sabiendo que era el diablo que trajo ese Juan para que la profecía se cumpliese. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que cuando usted esté profetizando, asegúrese que el pueblo no esté callado, que la persona no esté callada. ¿Por qué los profetas, cuando están profetizando, les encanta el sonido, les encanta la alabanza, les encanta la adoración? No es porque ellos quieran tener al pueblo adorando horas y horas y horas. Es porque el profeta sabe manejar atmósfera. Entiende que cuando el pueblo está alabando y la presencia de Dios desciende, Satanás no puede moverse, los demonios se quedan ciegos y se quedan confundidos y no logran entender o no logran percibir lo que el profeta está desatando. ¿Por qué? Porque lo que la palabra profética que el profeta está desatando es un lenguaje espiritual, como le expliqué ayer. Es un lenguaje espiritual que he recibido de Espíritu Santo a Espíritu Santo. Y Satanás no tiene el Espíritu Santo. Él no puede discernir el idioma espiritual del profeta de Dios. Pero cuando no hay alabanza y usted está profetizando, el pueblo callado, el pueblo seco, no están prendidos, no hay músicos que estén en el espíritu, ¿qué tú crees que va a pasar? Los demonios van a estar, ¿cómo te digo? Receptando el mensaje que tú estás diciendo. Hay cosas que Satanás nunca va a saber, al menos que un profeta lo revele. Al menos que un pastor lo revele, al menos que un apóstol lo revele, al menos que un maestro o evangelista lo revele. Entonces, asegúrese de que cuando usted vaya a soltar una palabra profética, el pueblo no esté mudo. Y hay gente que no entienden a los profetas todavía. Ellos no entienden que el silencio le da avance a Satanás para moverse en su contra. Ellos no entienden que la falta de alabanza le da acceso a Satanás a venir a robarte la palabra, a venir a distorsionar la palabra, a venir a traer confusión en la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hay gente en la iglesia que no entiende eso. Y está el predicador, alaba hermano, alaba hermana. Ellos piensan que es porque el predicador anda buscando drama o prestigio. Ellos no entienden que es por su propio bien, porque está habiendo una transacción espiritual en el lugar. Y hay demonios que no quieren que esa palabra profética entre en el espíritu de esa persona. Entonces, la atmósfera espiritual, la presencia de Dios es vital en una iglesia profética. Si la iglesia tuya no tiene una atmósfera de adoración, de alabanza, cállate la boca. Emma, te voy a dar un consejo porque te estoy mentoreando. Estas clases son para mentorear. Si usted ve que usted le da una palabra profética y la persona no reacciona a nada, deje a esa persona tranquila. Digo, es un consejo de gratis que te estoy dando para evitarte frustración. Hay cristianos que te hacen ver como un falso profeta. Tú le dices, ¿quién es Juan? Yo no sé quién es Juan. ¿Y cuál es tu nombre? Soy Juan. Te hacen ver como un falso profeta. Entonces, la reacción del receptor a la hora de recibir una palabra profética es vital. Es vital. Te voy a dar otro consejo que me dio mi padre espiritual. Me dijo, Chris, si usted ve que la persona se queda muda, no reacciona,
la persona no reconoce que es Dios que le está hablando, déjalo tranquilo. Vete para otra persona. Ora por ella y vete. No pierdas tu tiempo. No le eche las pelas a los cerdos. Jesús lo dijo. No le eche las perlas a los cerdos. ¿Cuáles son los cerdos? Las personas que resisten al Espíritu Santo. Tienen un espíritu de incredulidad. Y por ellos tener un espíritu de incredulidad, te hacen querer perder la fe. Y hay muchos de esos en la iglesia. Muchos, miles de ellos. Miles por todos los lados. Entonces, es importante que como profeta entiendas esto. La atmósfera profética es vital. Mantén como profeta una atmósfera de adoración, porque eso molesta a los demonios. Y Dios te está llamando, profeta, que aquellos que tienen el ADN profético, a entrar en un tiempo de madurez. A entrar en un tiempo de relación con el Espíritu Santo. No es simplemente profetizar. Profetizar no debe de ser tu motivación. Esa no tiene que ser tu motivación. Debe de educarte, debe ser una persona inteligente, debe ser una persona de excelencia, de honra, que entienda, que tenga conocimiento. ¿Para qué? Para que puedas caminar con excelencia. No simplemente andan como profeta borimundo por todos los lados, buscando a quién profetizarle. No, tuvo un sueño contigo y es mentira, se lo inventan ellos. Tuvo una visión contigo y es mentira, se lo inventan ellos. Y andan buscando por todos los lados por donde profetizar. Van a Walmart y ya están profetizando. Van a la Kroger y van a estar profetizando. Haga silencio. Si Dios no habla, no hable. Aprenda a ser maduro. Eso es parte de la madurez. Es que yo siento, Dios, que tengo que decírselo. Cuando ya el predicador predicó, esperan que se termine el culto para esperar a los hermanos que salgan de la iglesia y que para profetizar. Hermano, arrepiéntase. Aprenda orden, aprenda a caminar en honra, madure. Mis amigos embajadores que están acá, los hijos embajadores de la casa, tomen nota de esto. No sea como esos que andan desesperados buscando profecía y profetizando por todos los lados. No, sean maduros, caminen con excelencia. Caminen con altura. Ustedes, embajadores, van a hablar con presidente, van a hablar con gobernadores. Y para usted hablar con esa persona, usted tiene que saber cuándo hablar. Nadie va a ir a la Casa Blanca a hablar cuando le dé la gana. Eso tiene que ser con altura. Eso tiene que ser con sabiduría. Entendiendo protocolos, entendiendo procedimientos. Dios me mueve y te lo voy a decir. Mire, mi hermano, arrepiéntase, contrólese. Dios le ha dado dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Edúquese, madure, haga ministerio con excelencia. Entonces, a partir de hoy, con esta mentoría, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que una palabra a destiempo puede destruir destinos. Puede destruir familias, puede destruir negocios, puede destruir matrimonios. No es simplemente profetizar. Asesórate de que es Dios que está hablando. Cada una de esas almas a la que usted le profetice y esa persona se salga del diseño de Dios, usted va a ser responsable de eso. Usted va a ser responsable de eso. Y le va a tener que dar cuenta a Dios por cada una de esas almas a la que usted le mintió, a la que usted le dijo una mentira, a la que usted sacó del orden de Dios y lo puso en el orden de Satanás, porque usualmente eso es lo que pasa. Entonces es importante que crees conciencia. Pasa un tiempo de discipulado, aprende todo lo que tengas que aprender. No te lances al ministerio porque un profeta te dijo. Hay una preparación, hay un tiempo de servicio. Te va a tocar lavar manos, te va a tocar llevar maletas, te va a tocar llevar cosas a tu padre espiritual,
te va a tocar lavarle la guagua, te va a tocar cortarle la grama, te va a tocar entrar en una posición de humildad. Si quieres ser ministerio, es por ahí que se comienza, no con el micrófono. Pero pastor, es que fulana me dio una profecía que yo era un pastor y una pastora. Pues si fulana te dio la profecía y tú entiendes que fulano o fulana es tu padre espiritual, pues que ellos traten contigo. Si ese profeta es el que te unge, vete con él. Si ese profeta es el que te confirmó a ti, tú llamas, vete con él. Porque yo no voy a frustrarme la vida como pastor tratando de educar a alguien que ya su corazón tiene una profecía. Y así hay muchos pastores frustrados. Yo hablo con muchos amigos pastores y la mayoría de ellos están frustrados y ellos no saben por qué. Ellos no saben por qué, porque el por qué es este: que sus hijos espirituales están escuchando más a otra persona que a ellos. Es así de simple. Tú te vuelves lo que escuchas. Cuando Eva escuchó a la serpiente, se transformó en una serpiente. Tú te vuelves lo que oyes. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra bien, ¿cómo te diría? Desglosada, una palabra de vida, de sabiduría, una palabra que el profeta o el pastor se preocupa por la salvación de tu alma. Eso no es lo que la gente quiere. A ellos les da igual perder la salvación, no les interesa. Entonces, pero yo estoy hablando con la escuela de los Danieles. Estoy hablando con personas maduras. Vamos, que tengo 31 que están tomando nota de esto. Madurando. Debemos de madurar. No es simplemente andar profetizando. Es saber hacer las cosas con altura, con precisión, con impacto. Y si hoy escuchas la voz del Espíritu de Dios, vas a poder cumplir un ministerio con excelencia, con altura. ¿Y sabe lo que vas a hacer? Le vas a traer prestigio al reino de Dios. Le vas a traer honra al nombre de Dios. Le vas a traer gloria al Padre. Y cuando tú le traes gloria al Padre, el Padre te honra. El Padre te exalta. El Padre te eleva. El Padre te promociona. Entonces, toma nota de estas cosas. Los que no son profetas, pero están en una iglesia profética, tome nota de esto. Por eso es que cuando el profeta está profetizando o cuando el profeta está enseñando, usted tiene que reaccionar a la palabra. Porque si no, el enemigo se la puede quitar. Toda palabra que no es entendida es robada. En inglés se le llama hijack prophecies. Cuando te roban la palabra. Muy bien. Hermanos en Cristo, no quiero alargar esto. Compartan esto con sus amigos y hermanos. Si no tienes una iglesia, recuerda, la Embajada de Cristo está a tu servicio, a tu disposición. Todos los miércoles a las 7 de la noche, ¿verdad? Tenemos nuestro estudio bíblico. Los viernes a las 11, oración e intercesión. Y el domingo a las 3 de la tarde, servicio de avivamiento. Así que no te lo puedes perder. Es glorioso lo que Dios está haciendo en la Embajada de Cristo. Ok, déjame ver comentarios para saber que estoy creando impacto acá. Gracias, profeta, por su tiempo. Gracias por la enseñanza. Excelente. Yes. ¿Cuántos están listos para la escuela de los Danieles? Esto simplemente estoy, básicamente, miren, ustedes pueden ver acá la página. Estoy simplemente escribiendo todo lo que el Espíritu de Dios, conforme a la experiencia que voy teniendo en este ministerio profético, voy adquiriendo. Y yo sé que va a ser de gran bendición para todos aquellos que quieren entender un poco más de esta oficina profética. Muy bien. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos los hijos de la casa. Le amo muchísimo. La pastora también. Todos los líderes de la casa. Gracias por su apoyo. Y nada, este domingo estaremos en la embajada si el Señor le permite. Espero que esto sea de bendición. Shalom a todos. Nos vamos con gozo. Amén. Nos vamos con gozo en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, alguien que alabe ahí al Señor y le dé gloria por la palabra que él ha impartido. Gloria.